Muchos saludos donde quiera que se encuentren en todo el mundo y en este momento tan peligroso de la historia. Permítanme decirles sobre el propósito de esta conferencia. Para que la humanidad logre superar la actual amenaza existente a nuestra existencia. Esta conferencia y la movilización de redes en todo el mundo que están en contacto con nosotros deben catalizar intervenciones cruciales para sacar al mundo del precipicio, el abismo de la guerra nuclear, y con eso, y esta no es una exageración, la posible aniquilación de la especie humana. El propósito de esta conferencia del Instituto Schiller es proponer conceptos y soluciones para esta crisis actual sin precedentes. Tenemos como nunca antes una combinación de una pandemia fuera de control, una hambruna, la mayor crisis económica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un colapso financiero inminente y, lo más mortal, el peligro de una nueva guerra mundial. Y por último, pero no menos importante, una profunda crisis cultural. Debido a la enormidad de estas crisis interconectadas, no puede haber una solución para cada uno de estos problemas por separado o simplemente abordar un aspecto parcial. Lo que se necesita es un paradigma completamente nuevo, una solución a un nivel más alto que aquel en el que estallaron todas estas crisis. Tenemos que llegar a un nuevo nivel de pensamiento, algo que Nicolás de Cusa llamó la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. ¿Por qué estamos al borde de la guerra y por qué este enfrentamiento actual podría convertirse muy rápidamente en una nueva guerra mundial? La respuesta corta es porque el Imperio Británico prefiere arriesgar la aniquilación de la especie humana que permitir que el imperio sea reemplazado por un sistema de repúblicas soberanas. Desde que el presidente Trump ganó las elecciones en el 2016, ha habido un implacable intento de golpe instigado por el MI6 en connivencia con el aparato de inteligencia del gobierno de Obama, el Russiagate, sobre el cual hablará Bill Binney. Un esfuerzo fraudulento de juicio político y una insurrección en curso, por lo que el propio Trump llamó el complejo militar industrial y el Departamento de Estado profundo, incluida la violencia en las calles. Trump no solo había prometido en el 2016 que trabajaría para restaurar la relación con Rusia, contra la cual se diseñó el Russiagate, sino que desde el punto de vista del Imperio Británico, su presidencia fue un accidente que nunca debía haberse permitido que sucediera. Solo consideren lo que acaba de escuchar en el video de Lyndon LaRouche, que todavía es muy cierto hoy. La cuestión estratégica fundamental hoy en día es que existen esencialmente dos políticas fundamentalmente opuestas. Una es la del Imperio Británico y la otra está asociada con los principios de la Declaración de Independencia y el preámbulo de la Constitución. Toda la historia en el llamado mundo occidental y más allá de los últimos 250 años debe verse desde la perspectiva de este conflicto fundamental. El Imperio Británico nunca se reconcilió con la pérdida de su colonia más valiosa e intentaron recuperarla en la guerra de 1812 y la guerra civil, donde Gran Bretaña se alió abiertamente con la Confederación después de darse cuenta que no podían recuperar a Estados Unidos militarmente. Decidieron subvertir a la élite estadounidense para que adoptara el modelo del Imperio Británico, desde la Mesa Redonda Británica y la Sociedad Fabiana hasta la conspiración abierta de H.G. Wells y la enseñanza de William Yandell Elliot, el mentor de todo un grupo de anglófilos, desde Kissinger a Samuel Huntington y Zbigniew Brzezinski. Con los gobiernos de Bush y Obama, al menos Clinton era consciente del problema.
La toma británica de la política estadounidense finalmente había tenido éxito. El proyecto para un nuevo siglo americano fue la respuesta de esa élite al colapso de la Unión Soviética, y se suponía que finalmente realizaría la utopía de Bertrand Russell para un imperio mundial, un mundo unipolar donde posteriormente todos los gobiernos que se resistieran serían eliminados mediante una revolución de color, un cambio de régimen, guerras intervencionistas o asesinatos directos, como en el caso de Gaddafi. Así que aquí estaba Trump, que quería reparar la relación con Rusia y acabar con las guerras sin fin, traer las tropas estadounidenses de regreso a casa, y al comienzo de su mandato incluso habló de su amistad con el presidente Xi Jinping. También hay otra expresión de los mismos intentos de establecer un mundo unipolar. Cada vez más en los últimos años y meses se han acelerado los enfrentamientos geopolíticos en contra de Rusia y China, destinados a aislar a Rusia y a contener a China. Un cambio de régimen contra los presidentes Putin y Xi Jinping, un desacoplamiento económico total de Rusia y China, y en total desafío de las realidades estratégicas para obligar al mundo a volver a estar bajo el control del orden basado en las reglas unipolares, dirigido bajo el control de la relación especial angloamericana. El último aspecto de esto es la operación en torno al supuesto envenenamiento de Navalny con el agente químico nervioso Novichok, famoso por el caso Skripal, que supuestamente fue documentado por un laboratorio especial del ejército alemán en consulta con el laboratorio británico en Porton Down, Salisbury, que jugó un papel muy extraño en el asunto Skripal. Los científicos que desarrollaron el Novichok, Leonid Rink y Vladimir Uglev, básicamente dijeron que si se hubiera usado Novichok, Navalny estaría muerto. Todas las personas en contacto con él se habrían contaminado. Así que es completamente ridículo. Si Putin quería que Navalny muriera, ¿por qué permitiría que el avión aterrizara en Omsk? ¿Por qué no usar el tiempo en el hospital ahí para matarlo? ¿Por qué no prohibirle que lo llevaran en avión a Alemania? En esto jugó un papel muy dudoso la Fundación Cinema por la Paz, que pagó por un equipo especial de médicos, contrató un costoso avión fletado durante varios días. Si miran al Comité Internacional de esa fundación, encontrarán a Gary Gasparov, David Rothschild, los hermanos Klitschko, Joschka Fischer y otros. Ahora Merkel, por alguna razón, trasladó este caso al nivel de la Unión Europea y de la OTAN. Los halcones notorios como Norbert Röttgen, como perro que ladra enojado, al que le soltaron la cadena, inmediatamente exigió: ahora cancelemos el Nord Stream 2. Así que si miran, ¿quién se beneficia de eso? Claramente no es Putin. Está claramente del lado de aquellos que quieren el desacoplamiento económico de Rusia y China, desacoplar a Rusia y golpear a Alemania al mismo tiempo. En las últimas semanas se aceleró el número de incidentes de vuelos militares que se convirtieron casi en accidentes, que son una expresión de una gran tensión internacional. Algunos ejemplos de muchos: un avión de combate estadounidense ingresó al espacio aéreo en el norte de China cuando el ejército chino tenía un simulacro con munición real. Los chinos reaccionaron enviando 2 misiles desde 2 lugares diferentes al mar de China meridional. En relación con el ejercicio de la OTAN, simultáneamente, en todos los países miembros de la OTAN, los bombarderos B-52 sobrevolaron el mar Báltico y luego los detuvieron por una brusca intercepción 2 cazas rusos Su-27. Además, hubo la intercepción de un avión de reconocimiento RC-135 sobre el Mar Negro.
Además, un caza ruso MiG-31 de la Flota del Norte fue lanzado para interceptar a un avión de patrulla marítima P-3C Orión de la Fuerza Aérea Noruega sobre el mar de Barents. Rusia informó de una docena de ese tipo de sucesos en un mes. Algunas de estas intercepciones se realizaron a muy corta distancia. Si se cometiera un error humano, podría desencadenar inmediatamente una escalada importante. La gente debería reflexionar sobre el hecho de que si la paz mundial depende en este momento de las habilidades de vuelo de los pilotos, estamos en serios problemas. Recuerden, todo esto está sucediendo cuando la imagen del enemigo de Rusia y China se pinta con colores cada vez más siniestros cada día, cambiando la realidad de una revolución de color y un golpe nazi instigado por Obama, Biden y Victoria Nuland contra Ucrania a un cuento de que Rusia ha cambiado las fronteras de Crimea por la fuerza, que Putin ha envenenado a sus oponentes. China es responsable de la propagación de la pandemia del coronavirus y del daño económico causado por los cierres de emergencia. Los chinos están detrás de los disturbios en las ciudades estadounidenses. ¿De dónde viene todo esto? En septiembre del 2013, el presidente Xi Jinping anunció en Kazajistán la política de la nueva ruta de la seda, que rápidamente se convertiría en el programa de infraestructura más grande de la historia. El Instituto Schiller publicó inmediatamente después un informe de 360 páginas. La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial, una actualización de nuestra plataforma económica desde hace 40 años. ¿Cómo superar la pobreza y el subdesarrollo en los países en desarrollo? Estábamos muy emocionados porque había una gran afinidad entre las políticas de Xi Jinping y el trabajo de mi finado esposo Lyndon LaRouche, quien ya en 1975 había propuesto reemplazar al FMI por el Banco Internacional de Desarrollo. La idea de tener una verdadera política de desarrollo de los países en desarrollo. LaRouche ya en 1973 encargó un grupo de trabajo biológico para investigar cómo las condicionalidades del FMI, al reducir el nivel de vida de generaciones enteras durante un largo periodo de tiempo, invitarían al peligro del resurgimiento de enfermedades antiguas y nuevas como la actual pandemia. Él desarrolló el Plan Oasis en 1975. Elaboramos el primer plan de desarrollo para África en 1976. Elaboramos un plan para desarrollar a Latinoamérica con López Portillo en 1982. Un programa de desarrollo de 40 años para desarrollar a India. La Iniciativa de Defensa Estratégica en 1983, que fue una idea para superar los obstáculos militares de la OTAN y del Pacto de Varsovia y usar el motor de la ciencia asociado para una transferencia tecnológica gigantesca al sector en desarrollo. Entre 1988, con el Triángulo Productivo París, Berlín, Viena, y 1991, con el Puente Terrestre Eurasiático. Estas fueron las muchas versiones del programa de recuperación de Lyndon LaRouche, incluyendo sus varios programas de recuperación para Estados Unidos durante sus varias campañas presidenciales. El concepto de Lyndon LaRouche de economía física es la idea de que la única fuente de riqueza es la creatividad individual, el descubrimiento de nuevos principios físicos universales aplicados como el progreso científico y tecnológico en el proceso de producción, llevando a un aumento de la productividad, de la fuerza laboral y de las capacidades productivas, lo que requiere un aumento continuo de la población, una mayor división del trabajo, un aumento de la densidad relativa
la potencial de población en correlación a una densidad del flujo energético cada vez mayores. Tal concepto de la economía obviamente pertenece a la imagen del hombre. Ve al hombre como la única especie creativa del universo que se conoce hasta ahora. La creatividad humana es una fuerza geológica mucho más poderosa en el universo que se desarrolla antientrópicamente. Con la nueva ruta de la seda de Xi Jinping, ahora el poder económico de la segunda economía más poderosa del mundo tenía afinidad con esta idea de superar el subdesarrollo del sector en desarrollo. También reconectaba la lucha a la intención de Roosevelt de lo que hubiera sido el viejo sistema de Bretton Woods si Roosevelt no hubiera muerto en ese momento. La idea de la paz en el mundo solo es posible si el nivel de vida de toda la humanidad aumenta. Esta fue la pelea entre Roosevelt y Churchill. Poner a disposición del mundo el sistema americano en contra del sistema colonial británico, que defiende los privilegios de las clases altas a costas de la mayoría de la población, tanto los súbditos británicos como los subyugados en las colonias. Fue absolutamente sorprendente. Pronto se desarrolló el programa de infraestructura más grande en la historia, con una enorme velocidad de desarrollo. Pronto había 6 grandes corredores económicos, conexiones de trenes, puentes, parques industriales. A principios del 2017, había más de 130 acuerdos de transporte bilaterales y regionales, 365 rutas internacionales, 4.200 vuelos directos conectando a China con 43 países de la franja y la ruta, 39 rutas de tren entre China y Europa. En abril del 2017, Xi visitó a Mar-a-Lago y en mayo del 2017 se llevó a cabo el Foro de la Franja y la Ruta, al que yo tuve la buena fortuna de asistir y pude vivir lo que sucedió. ¿Cuánto ha cambiado el mundo? Y me inspiró el espíritu de la nueva ruta de la seda. Lo que ese espíritu significó fue la perspectiva concreta de los países en desarrollo para por primera vez superar el subdesarrollo. Hubo la posibilidad de superar a la geopolítica mediante poner en la mesa una cooperación donde todos ganan entre los estados nacionales soberanos. China explícitamente no tiene la intención de reemplazar a Estados Unidos como poder hegemónico, sino de respetar los sistemas sociales diferentes del otro, la no interferencia en los asuntos internos, una visión de una humanidad y el concepto de Xi Jinping de una comunidad para el futuro compartido de la humanidad. Mientras tanto, China propuso varias veces la apertura de la iniciativa de la Franja y la Ruta a todos, para tener una cooperación donde todos ganan. A Estados Unidos, repetidas veces le ofrecieron una relación entre grandes potencias. Nunca se le dio respuesta a eso. En noviembre del 2017, Trump visitó a Pekín para lo que los chinos llamaron una visita de Estado y más, ofreciendo una perspectiva a los 5,000 años de historia de China. El presidente Trump en ese punto habló muchas veces sobre mi amigo, el presidente Xi Jinping. Todo esto sucedió y hubo cero cobertura de la nueva ruta de la seda en los principales medios de comunicación por más de 4 años, pero detrás del muro de silencio, el complejo militar industrial estaba preparado totalmente para un contraataque geopolítico. Lo que se desarrolló fue un contraataque feroz de las fuerzas del Imperio Británico de no permitir que el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la continuación del control colonial malthusiano del sector en desarrollo, y que sus principios y reglas fueran socavados por Rusia y China, ofreciéndoles acceso al desarrollo industrial y científico, tales como la energía nuclear, la infraestructura
o incluso dar saltos hacia las tecnologías más avanzadas al unirse a la ruta de la sede espacial. En diciembre del 2017, se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo la dirección de McMaster, el asesor de seguridad nacional en funciones en ese tiempo, que por primera vez y de una manera muy aguda definió a Rusia y a China como los rivales geopolíticos, diciendo que China y Rusia desafían el poder estadounidense, la influencia y los intereses, intentando erosionar la seguridad estadounidense y la prosperidad. Estaban determinadas a hacer a las economías menos libres y menos justas y aumentar sus ejércitos y controlar la información para reprimir a sus sociedades y aumentar su influencia. La doctrina de seguridad nacional exigió que se reevaluaran las políticas de las últimas 2 décadas. Esto se refiere a aceptar a China en la Organización Mundial del Comercio y la declaración de Fukuyama del fin de la historia, al pensar que al integrar a Rusia y a China a las instituciones occidentales, estas a la larga adoptarían el modelo liberal de la economía y de la democracia occidental. En su lugar, China desarrolló un modelo mucho más cercano al sistema americano original, es decir, una política altamente dirigista con características chinas, al mismo tiempo de revivir 5,000 años de la historia de China. Se asumía, dice la doctrina de seguridad nacional, que incluirlas las convertiría en actores benignos y en socios confiables. En su mayor parte, esta premisa resultó ser falsa. Ellos concluyeron. La propuesta de la Franja y la Ruta a los países en desarrollo e incluso a aquellos miembros de la Unión Europea cuyo desarrollo económico lo detuvo la Comisión de la Unión Europea, tales como los países del oriente y del sur de Europa, a participar en los proyectos de la Franja y la Ruta, lo consideraron como crear división entre nosotros, nuestros aliados y nuestros socios. Todo esto erosionaría las ventajas de Estados Unidos. Por lo tanto, la tarea de Estados Unidos era asegurar que la superioridad militar estadounidense perdurara. A Rusia y China se les vio como una amenaza más severa para Estados Unidos que el terrorismo mundial. Ellos están desarrollando armas avanzadas y capacidades que podrían amenazar nuestra infraestructura crítica y nuestra infraestructura de comando y control. A China y a Rusia se les llamó las potencias revisionistas, alegando que China intentaba desplazar a Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, expandir los alcances de su modelo económico impulsado por el Estado y reordenar la región a su favor. Y Rusia, ¡qué crimen!, buscaba restaurar su estatus de gran potencia después de que Yeltsin exitosamente se coludió con la oligarquía occidental y tornó a la Unión Soviética en un país del tercer mundo exportador y productor de materias primas, y a la que Obama insultó cuando dijo que era solo una potencia regional. Ellos acusaron a Rusia de tratar de restablecer las esferas de influencia junto a sus fronteras, porque querían expandir a la OTAN hasta las fronteras con Rusia. En resumen, se oponen a nuestras ventajas geopolíticas y tratan de cambiar el orden internacional a su favor. Por lo tanto, el documento concluye: Estados Unidos y sus aliados deben mantener su superioridad militar, convencer al adversario de que podemos y los vamos a derrotar, no solo castigarlos si atacan a Estados Unidos. Un mes más tarde, el 19 de enero del 2018, el Pentágono anunció la Estrategia de Defensa Nacional,
un documento que todavía está clasificado. En esta ocasión, bajo el liderazgo del secretario de Defensa James Mattis, este dice: es cada vez más claro que China y Rusia quieren darle forma al mundo de manera consistente a su modelo autoritario, ganando la autoridad del veto de las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de las otras naciones. El documento enfatiza construir la preparación militar de una fuerza conjunta más letal, dándole prioridad a la preparación para la guerra, disuadir la agresión en 3 regiones clave: el Indo-Pacífico, Europa y el Medio Oriente. Modernizar las capacidades clave, incluidas las fuerzas nucleares, las capacidades de guerra en el espacio, el ciberespacio, el control de mando y los sistemas de inteligencia, la defensa de misiles, etc. En febrero del 2018, después de la revisión de la postura nuclear, continuó la modernización nuclear del gobierno de Obama de la tríada, agregando suplementos que incluyen el despliegue de ojivas de bajo rendimiento que afirman que no reducirán el umbral nuclear, pero todos saben que lo hacen, pero simplemente afirma que elevará ese umbral, equipará a un pequeño número de submarinos Trident con ojivas de tan bajo rendimiento y también incluye misiles de crucero con armas nucleares y lanzados desde el mar. Con la publicación de estas doctrinas, también hubo un cambio repentino en todos los principales grupos transatlánticos que habían ignorado a la Franja y la Ruta durante 4 años. Ahora todos adoptaron la línea de que China se está convirtiendo en un rival estratégico. En febrero del 2018, el grupo alemán MERIX publicó un estudio llamado El avance autoritario, en la misma línea de las organizaciones estadounidenses que dijeron que China es un país autoritario. La ruta de la seda es solo una trampa de la deuda. El sistema de crédito social está espiando a la propia población. Esto ha escalado hasta el presente macartismo contra los estudiantes, profesores, medios de comunicación y diplomáticos chinos en Estados Unidos. El 1 de marzo, el presidente Putin anunció nuevos sistemas de armas nucleares, un complejo de vehículos hipersónicos de misiles de vanguardia, el misil de crucero hipersónico Kinzhal, un nuevo misil intercontinental 20 veces la velocidad del sonido, con una excelente maniobrabilidad que por lo tanto podría maniobrar todos los sistemas de defensa aérea y de defensa antimisiles existentes y hacerlos obsoletos, incluidos los misiles de crucero de propulsión nuclear, los submarinos de drones rápidos y armas láser. En los 2 años y medio que han transcurrido, el Departamento de Defensa ha tenido una reorganización total de acuerdo con las doctrinas mencionadas. Agregaron un submarino de misiles balísticos clase Ohio, que ahora incluye 1 o 2 más misiles armados con ojivas W-76-3 de bajo rendimiento, bombarderos B-52 con capacidad nuclear que vuelan dentro del alcance de las defensas aéreas rusas y chinas. Se creó un comando espacial y una fuerza espacial de Estados Unidos. La doctrina espacial deja en claro que el objetivo es el dominio estadounidense en el espacio para evitar que China defina nuevas reglas en el espacio. El nuevo comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, el general del ejército James Dickinson, dijo en un discurso reciente: seguro, trataremos de evitar conflictos, pero para ser absolutamente claros, si la disuasión falla, nuestra orden es clara: ganaremos. Me concentraré en desarrollar y fomentar y aceptar una cultura de guerra espacial. Todos estos cambios en la doctrina militar se produjeron en estrecha coordinación con los británicos. Varias semanas después de la publicación de la revisión de la postura nuclear, el ministro de Fuerzas Armadas del Reino Unido, Mark Lancaster, estaba en Washington, subrayando que las políticas de seguridad nacional, de revisión de la postura nuclear, también eran las políticas del gobierno británico, que los 2 programas estaban estrechamente alineados con un fuerte énfasis en la modernización de todas estas fuerzas.
además de Pence, quien pronunció el primer discurso importante contra China. De acuerdo con estas ideas, en el 2018, fue Bolton, de quien Trump dijo correctamente que si no lo hubiera echado, ya habría habido la Sexta Guerra Mundial. Christopher Wray, O'Brien, Navarro, Barr y especialmente el secretario de Estado Pompeo han encabezado la campaña contra China, quien en julio de este año en Londres se reunió con círculos británicos que iniciaron el cuento del Russiagate y el golpe contra Trump. Él publicó un tuit que decía: es bueno regresar a Londres para reafirmar la relación especial que compartimos con nuestro aliado más cercano. Así que Pompeo abiertamente se puso en buena compañía con Kissinger, quien había hecho estos infames comentarios el 10 de mayo de 1982 en Chatham House. Como asesor de seguridad nacional, mantuve al Ministerio de Relaciones Exteriores británico mejor informado y más comprometido que al Departamento de Estado estadounidense. Así que si miramos a toda la conducta agresiva militar y expansión militar, incluyendo el reciente informe sobre el poder militar de China del Pentágono, que presenta el poder militar de China completamente desproporcionado en comparación con el enfoque de Estados Unidos en la política del pivote asiático que existe desde el gobierno de Obama, y el anillo de más de 400 bases militares que Estados Unidos ha construido alrededor de China, y los recientes esfuerzos de la OTAN para extender su política global al Indo-Pacífico. Estamos caminando como sonámbulos hacia la Tercera Guerra Mundial. Sí y no. No, porque algunos estrategas militares obviamente tienen la ilusión de que existe una guerra nuclear regional que se puede ganar, contra lo cual Rusia ha advertido una y otra vez y ha diseñado su propia doctrina militar de tal manera para destruir esa opción que tuviera cualquier oponente pensante. Así lo reiteró el 2 de junio de este año, pues Rusia volvió a publicar las condiciones bajo las cuales se vería obligada a acudir a una política de primer ataque nuclear. Sí, caminamos como sonámbulos, porque como Lyndon LaRouche escribió en su documento, donde él habló sobre los métodos de la manipulación británica de la población en todo el mundo, The Toynbee Factor in British Grand Strategy, él dice: en una república debidamente ordenada, y no tenemos una república ordenada en este momento, como las fuerzas en torno a Benjamin Franklin y George Washington entendieron este punto correctamente, la mayor fuente de peligro potencial para la república es el mismo tipo de alejamiento del ciudadano, de la comprensión racional de las cuestiones de política nacional que prevalecen hoy en Estados Unidos. Esto, como demostraremos en breve, incide directamente en el síndrome de Toynbee. Ahora, ese es el mayor problema, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, algo que podría desencadenarse en cualquier momento, y para lo cual las doctrinas militares se basan completamente en ilusiones de ganar una posible guerra nuclear regional. Y esa guerra, una vez que se usen las armas nucleares, podría detenerse, lo cual creo que todos los que se han preocupado con los escritos de tales personas como Ted Postol claramente pueden ver que una vez que se usa la primera arma nuclear, se usará todo el arsenal nuclear. Es el alejamiento del ciudadano promedio, no estar consciente de ello, no importarle, lo que los hace tan susceptibles a las campañas de propaganda sincronizadas del Russiagate y ahora de China como adversario, y la satanización internacional simultánea de Trump, Putin y Xi. Tenemos que despertar a la gente sobre el inminente peligro de la aniquilación y tenemos que movilizarnos en todo el mundo para que la cumbre de los presidentes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tome lugar este mes.
Estos presidentes y primer ministros deben acudir a Franklin Roosevelt, de quien hablaron de manera positiva en el pasado, a lo que él no pudo realizar con el Bretton Woods original. Deben declarar su intención de poner fin a la economía de los casinos, establecer la ley Glass-Steagall, establecer un sistema de crédito de nuevo Bretton Woods para dar crédito a largo plazo a bajo interés para reiniciar las economías en los países industrializados y dar crédito para un programa de industrialización para los países en desarrollo, lo cual obviamente debe comenzar con la construcción de un sistema de salud moderno en todos los países de este planeta para que esta y futuras pandemias puedan ser derrotadas. La primera diapositiva, por favor. Los estudios que hizo el Instituto Schiller sobre cómo la nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial en combinación con un programa de emergencia para lograr la energía de fusión y la cooperación internacional en la colonización de la Luna y Marte, como ha enfatizado el presidente Trump en su programa Artemis. Pueden establecer la nueva plataforma económica donde todas las naciones pueden beneficiarse de una mayor productividad de la economía. La riqueza real generada por tales saltos y por varios órdenes de magnitud en la productividad que va a compensar rápidamente las supuestas pérdidas ocasionadas por el cese de las ventas de cada vez más armamento. Pero a diferencia de esto último, aumentará la riqueza real de la sociedad, en lugar del tipo de acumulación primitiva de la economía física, causada por la expansión militar. Una vez que haya un acuerdo general para reemplazar el enfrentamiento geopolítico con la cooperación económica de beneficio mutuo para el bien común de la humanidad, existe la base para una nueva arquitectura de seguridad. El presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones que considera que un nuevo pacto de armas nucleares con Rusia es el mayor problema del mundo por resolver. Por tanto, la cumbre debería anunciar la intención de prolongar el nuevo tratado de reducción de armas nucleares, así como confirmar de que la guerra nuclear es inadmisible. El mundo está en una encrucijada y depende de estos 5 líderes asegurarse de que la elección no sea un callejón sin salida que lleve al final real de la historia. Tenemos que agregar otra dimensión. Debemos rechazar la cultura popular degenerada que todos los imperios siempre han utilizado para estupidizar a la población y controlarla, degradando sus impulsos, tal como lo hicieron los romanos al hacer que las masas vieran la matanza en los circos y hacerse cómplices de la decisión sobre si los gladiadores viven o mueren. Debemos sacar nuestras conclusiones del hecho de que Biden reveló la depravación de su propia contracultura al tratar de hacerse más atractivo, cooperando con tales estrellas como Cardi B, cuyo video WAP revela la imagen del hombre que la oligarquía está feliz que la población tenga, porque una población tan degradada nunca desafiará su poder. Para que la humanidad escape de tal catástrofe, todas las grandes culturas del mundo necesitan sacar a luz sus mejores tradiciones, las ideas más elevadas de sus filósofos y poetas, las composiciones más ennoblecederas de sus compositores, las obras de arte más bellas de la pintura, escultura y arquitectura. Todos deberíamos estar inspirados por los tesoros que la humanidad ha producido hasta ahora y comenzar a pensar como patriotas y ciudadanos del mundo como una unidad, no solo en el planeta Tierra, sino como miembros de la misma especie que pronto vivirán juntos en una aldea en la Luna o una ciudad en Marte. Los 5 líderes de la cumbre que se realizará próximamente deben tener el valor de proyectar una magnífica visión del futuro de la especie humana, de los millones de genios aún por nacer,
que ellos deben proteger, creando un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Y deben pensar y actuar en el nivel de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con gente sin sentimientos.